La política en El Salvador nunca ha sido tranquila, pero en los últimos años, bajo el mandato de Nayib Bukele, las tensiones han alcanzado un nivel sin precedentes. El presidente, conocido tanto por su estilo disruptivo como por su popularidad entre un sector de la población, ha sido objeto de críticas constantes de parte de la oposición. Sin embargo, en lo que muchos describen como un golpe bajo, ciertos opositores han decidido ir más allá de las críticas habituales y planear una estrategia para desacreditarlo aún más. Todo comenzó cuando un grupo de políticos de oposición, de diferentes partidos, comenzaron a reunir pruebas e intentar hacer que el presidente Bukele cayera en un escándalo relacionado con las finanzas del país. El objetivo, dañar su imagen ante la población y restarle popularidad de cara a futuras elecciones. A través de redes sociales, correos filtrados y rumores, intentaron tejer una compleja narrativa de corrupción y desvío de fondos. Pero el golpe bajo no terminó ahí. En su plan, incluso se sumaron fake news y videos manipulados con el fin de armar un relato falso que pudiera ser creíble para aquellos que ya eran críticos del presidente. Lo que no contaban los opositores era con la rapidez y la astucia de Bukele para responder a estos ataques. En un evento televisado, cuando los rumores empezaban a tener algo de tracción en los medios, el presidente decidió dar una respuesta directa a sus detractores. Sin rodeos, Bukele se presentó ante la nación con una explosiva conferencia en la que no solo desmintió las acusaciones, sino que dio detalles certeros de las manipulaciones y las falsedades que se estaban difundiendo. Me quieren tumbar con mentiras, pero ya estamos acostumbrados a este tipo de ataques, dijo Bukele visiblemente molesto, pero sereno. A lo largo de su intervención, desmontó una a una las acusaciones y demostró cómo, detrás de la campaña, estaban algunos de los mismos opositores que, según él, habían sido parte del sistema corrupto durante décadas. En un momento, Bukele incluso mostró documentos y datos oficiales que desmentían los rumores de mal manejo de fondos. Lo que realmente sorprendió a todos fue la forma en que el presidente utilizó las redes sociales para amplificar su mensaje y ridiculizar a sus detractores. En un tuit viral, Bukele compartió una imagen con un texto que decía: "Cuando no puedes ganar con argumentos, empiezas a mentir". La imagen mostraba una caricatura de él mismo vestido como superhéroe, rodeado de papeles falsificados con los sellos de mentira y fake news. La respuesta se volvió viral en cuestión de minutos, generando una avalancha de apoyo por parte de sus seguidores y una reacción de frustración entre los opositores. A medida que los opositores intentaron defenderse, Bukele continuó la ofensiva, publicando documentos oficiales que evidenciaban la transparencia de su gobierno. Lo que se suponía sería una campaña para dañarlo, terminó convirtiéndose en un boomerang que solo fortaleció su imagen ante la población, especialmente entre aquellos que ya lo veían como un símbolo de lucha contra la corrupción y el sistema tradicional. La explosión de furia de Bukele dejó claro que, si bien sus opositores podrían intentar hacerle daño a través de ataques bajos, él no solo estaba preparado para defenderse, sino que tenía la capacidad de girar cualquier estrategia en su contra en una victoria mediática. En el día siguiente, las redes sociales se inundaron de mensajes de apoyo hacia el presidente, mientras que los opositores se vieron obligados a retractarse o al menos a moderar sus ataques. Esta respuesta épica se ha convertido en un nuevo capítulo en la política salvadoreña. Los opositores aprendieron que con Nayib Bukele no se juega, especialmente cuando se trata de ataques sin fundamento. Y el presidente, por su parte, se consolidó aún más como un líder imbatible,
dispuesto a luchar con uñas y dientes contra cualquier intento de socavar su imagen o su gobierno. Así, en el ajedrez político de El Salvador, los opositores quizás creyeron que habían dado el jaque mate, pero Bukele, una vez más, se adelantó con una jugada magistral que dejó claro que su reinado político estaba lejos de llegar a su fin. La respuesta de Nayib Bukele no solo dejó a los opositores replegados, sino que también sembró una semilla de incertidumbre en su base de apoyo. Mientras algunos seguidores comenzaban a cuestionar la forma en que la oposición había intentado utilizar los ataques bajos, otros reafirmaron su lealtad al presidente, convencidos de que Bukele no solo estaba combatiendo la corrupción, sino defendiendo una visión más amplia de transformación en el país. Los opositores, por otro lado, se vieron obligados a cambiar su estrategia. Lo que originalmente parecía ser una jugada maestra para desgastar al presidente terminó por convertirse en un reflejo de la desesperación. Algunos miembros de la oposición intentaron atacar de nuevo, pero esta vez con más cautela, evitando las acusaciones infundadas y centrándose en aspectos de la gestión gubernamental que, según ellos, podrían necesitar ajustes. Sin embargo, Bukele no les dio espacio para respirar. Cada vez que intentaban atacarlo, respondía con una contundencia que dejaba claro que no pensaba ceder ni un centímetro en su discurso. El presidente, además, utilizó su popularidad y la fuerza de su discurso digital para tomar la delantera en la narrativa. A través de sus canales en redes sociales, especialmente Twitter, donde tiene millones de seguidores, Bukele continuó con su mensaje de lucha contra la corrupción, el viejo sistema político y la impunidad. En un tuit emblemático, declaró: "El único golpe bajo que recibimos es el que hemos dado a la corrupción. No hay marcha atrás". Este mensaje no solo resonó entre sus seguidores más fervientes, sino que también captó la atención de aquellos que, aunque no se identificaban completamente con su gobierno, reconocían en Bukele una figura que había roto con las estructuras tradicionales de poder en El Salvador. De hecho, en un giro inesperado, varios analistas políticos comenzaron a señalar que la jugada de la oposición había sido tan torpe que, en lugar de perjudicar al presidente, le había otorgado más legitimidad en su lucha contra las prácticas corruptas del pasado. En los días siguientes, la respuesta de Bukele a la conspiración de los opositores no solo se limitó a las redes sociales. El presidente organizó una serie de eventos en los que mostró avances en proyectos clave para su gobierno, como la implementación de tecnología en la administración pública y la lucha contra la criminalidad en las calles. En cada una de estas actividades, Bukele aprovechó la oportunidad para recalcar la transparencia de su administración y su compromiso con el pueblo salvadoreño. Pero lo más impresionante fue el respaldo popular que comenzó a ganar. Mientras los opositores se veían divididos y con menos credibilidad, la figura de Bukele seguía creciendo. Las encuestas de popularidad comenzaron a mostrar que, a pesar de los intentos de desprestigiarlo, la mayoría de la población veía en él un líder que estaba dispuesto a dar la batalla por una transformación real en el país. Su estilo directo, a menudo polémico, era percibido por muchos como una bocanada de aire fresco frente a una política tradicional que, según sus seguidores, solo había servido para mantener el status quo. Sin embargo, los opositores no se rindieron completamente. En un intento por reconstruir su imagen, algunos de ellos comenzaron a ofrecer alternativas de solución a los problemas que el presidente había abordado, como la violencia y la pobreza. Empezaron a trabajar en propuestas que, según ellos, eran más viables y menos radicales. Pero,
Al igual que en ocasiones anteriores, Bukele se adelantó nuevamente. En sus discursos, no solo defendió sus políticas, sino que también mostró cómo éstas estaban siendo implementadas con éxito, a pesar de la oposición constante. A lo largo de los meses, la batalla política entre el presidente y sus detractores continuó. Pero lo que quedó claro es que la estrategia de golpe bajo había sido un fracaso. En lugar de debilitar a Bukele, solo había reforzado su imagen de líder dispuesto a enfrentar los ataques con fuerza. La respuesta épica de Bukele no solo consolidó su popularidad, sino que también mostró a los opositores que, en la política de El Salvador, no basta con lanzar acusaciones infundadas, el pueblo está más atento que nunca. Y aquellos que intentan jugar sucio pueden terminar siendo los verdaderos perdedores. El presidente, por su parte, no dejó que la presión lo desbordara. Continuó liderando con el mismo estilo provocador y disruptivo que lo había colocado en el centro del escenario político del país. Cada movimiento que hacía parecía reforzar la idea de que, a pesar de las críticas, su capacidad de maniobra era única y que la guerra política en El Salvador estaba lejos de ser decidida. Así, lo que empezó como un intento de los opositores por tumbar al presidente con un golpe bajo, terminó siendo un testimonio de la resiliencia y astucia de Nayib Bukele. Con un golpe de respuesta que dejó a todos boquiabiertos, demostró que en la política, las estrategias de ataque y defensa son más complejas de lo que muchos creen, y que el verdadero poder está en saber cómo manejar las adversidades y convertirlas en una victoria. La respuesta de Nayib Bukele a los opositores que intentaron atacarlo con acusaciones infundadas se convirtió en un momento clave en la política de El Salvador. Los opositores, que pensaron que podrían destruir su imagen a través de un golpe bajo, se encontraron con una reacción inesperada y contundente. En primer lugar, Bukele no solo se limitó a desmentir las acusaciones, sino que se adentró en un análisis minucioso de cómo se había manipulado la información, presentando pruebas claras que desbarataban los rumores. Este enfoque no solo mostró su habilidad para manejar las crisis, sino también su capacidad de tomar el control de la narrativa. En un país donde la desinformación puede ser una herramienta poderosa, el presidente demostró que estaba más que preparado para enfrentarla. La utilización de las redes sociales como plataforma para amplificar su mensaje fue una jugada magistral. Al compartir su versión de los hechos de manera directa y sin filtros, Bukele logró conectar con un amplio sector de la población que siente una profunda desconfianza hacia los medios tradicionales. Su estilo directo, cargado de un tono desafiante, resultó en una movilización digital que multiplicó su mensaje, asegurando que su respuesta llegara a millones de personas en cuestión de minutos. La imagen de Bukele como alguien que no temía enfrentarse a sus detractores en su propio terreno se consolidó aún más. Lo más revelador de este episodio fue la forma en que Bukele utilizó su popularidad para dar vuelta a la situación. Lo que podría haber sido un daño significativo a su imagen se transformó en una oportunidad para reafirmar su lucha contra la corrupción. En lugar de ser percibido como una víctima de un ataque político, Bukele se mostró como un líder capaz de enfrentar a los poderes tradicionales y de cambiar las reglas del juego. Los opositores, por su parte, no supieron cómo reaccionar ante la respuesta tan fuerte y efectiva del presidente. Mientras algunos trataban de defenderse o minimizar el impacto de sus acusaciones, la mayor parte de su base de apoyo comenzó a cuestionar la moralidad de las tácticas que habían empleado. Lo que había sido un intento de desacreditar a Bukele se transformó en un boomerang,
golpeando más a quienes intentaron atacarlo que a él mismo. A pesar de que algunos políticos de oposición intentaron retomar la ofensiva con propuestas alternativas, la figura de Bukele se fortaleció aún más. Su capacidad para anticipar y desbaratar los ataques a través de hechos, pruebas y un discurso certero dejó en evidencia las falencias de sus opositores. A medida que el presidente demostraba avances